un proyecto empresarial que esté en dificultades, todo el mundo es consciente que si no cambian algo, pues van a seguir teniendo malos números, malos resultados, con lo cual hay una voluntad de intentar hacer algo. Pero por contra, tienes dificultades porque igual tienes que bajarte los sueldos, tienes que recortar gastos, nosotros no despedimos a nadie por causas económicas, con lo cual nadie se va a la calle. Si tú no despides a nadie por causas económicas y han llegado a una situación desde el punto de vista económico negativo de varios años, pues hay que hacer un esfuerzo. Entonces tienes que pedir a la gente que se recorte los sueldos, que lo aprueben en la asamblea, que tengan un plan, y eso lo hace más o menos duro, con lo que el cambio es necesario, pero vamos a decir que se sufre en el camino. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Mi invitado el día de hoy es Javi Salcedo. Él es el presidente de Ernet Group y cofundador de Crisus. Es integrante del equipo de transformación de K2K Emocionando y también coordinador del Anchor. Ha transformado más de 25 organizaciones y cuenta con más de 18 años de experiencia. Conversamos que ya está comprobado que transformar una organización es posible y no es un tema a discutir. El reto está de cómo sostener la transformación. Lograr trabajar sin barreras y con transparencia y sobre todo con humildad, logras grandes resultados. Sin duda, este es un gran conversar, así que los dejo con Javi. Hola, Chavis. Bienvenido. Buenas tardes, buenas mañanas allí. Y sí, qué gusto de tenerte aquí. Y hoy para mí es un día muy especial porque ya tenía tiempo queriendo hacer este conversar y se dio, así que muy agradecido. Muchas gracias a ti por pensar en esta entrevista. Y yo quisiera que más que una entrevista nos profundizara un poco de filosofía de vida, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo llegas a este tema de la autogestión, organizaciones autodirigidas, más humanas? ¿Qué te movió? Muy bien. Bueno, yo tengo un entorno, o sea, es interesante juntarte personas más capaces que tú, con más capacidades que tú. Con lo cual yo tengo un entorno que siempre les oigo como han entrado en este entorno porque lo iban buscando, porque estaban con inquietudes. Y yo siempre cuento lo mismo, que no... es verdad que yo ya llevaba años gestionando, en el año alrededor de 2003, 2004, y cuando me tocó gestionar algunos proyectos empresariales con dificultades, una de las cosas que veía es que, tal y como se gestionaba entonces, es que la información no se compartía. Solo se compartía, cuando iba bien no se compartía nada. Y cuando iba mal, entonces compartíamos la información y traspasábamos el problema a los trabajadores. Mientras había ido bien, hacíamos las cosas sin problema, pero cuando iba mal, entonces les empezamos a traspasar los números, ¿vale? Entonces, en esa forma de hacer, te dabas cuenta que para cuando tú les traspasabas la información, querías colaborar con ellos, eran los momentos difíciles. Pero también veías que el momento que tú colaborabas, ellos reaccionaban positivamente. Mal, porque estaba mal la empresa, pero positivamente, con lo cual esta idea de compartir, de ser transparente, de intentar hacer las cosas con un esfuerzo común, pues iba pues como en sintonía, ¿vale? Pero luego la realidad es que yo choco o me encuentro con la autogestión sobre el 2002, 2003, y siendo yo responsable para Europa de una organización que cotizaba en bolsa en Canadá, ¿vale? Pues no me acuerdo si eran 300 o 400 personas en distintos sitios, pues aquí nos invitan a una charla en lo que en aquel momento era algo que parecía que era como de Marte, que venía un extraterrestre o algo así, que era Irizar y Koldo. Y entonces pues bueno, dio una charla, yo estuve ahí en la charla, estábamos todos con chaqueta, corbata en aquellas épocas, y Koldo, bueno, pues iba normal, sin chaqueta, corbata, intentando no distinguirse de los demás. Pero claro, su presentación, cuando dio la presentación y cuando hizo la explicación, yo vi que nadie entendíamos nada, yo el primero, digo, para no ponerme con esto, y de lo que nos quedamos, de lo que explicaba, que era cómo hacer las cosas, lo único que nos fijábamos era en el resultado.
El resultado económico era espectacular. Habían tenido un crecimiento, cada año ganaban, bueno, un montón de dinero y venían de una situación en crisis, de estar en crisis. Y mi reflexión en aquel momento fue decir, bueno, esto es porque es una cooperativa, porque de lo que hablaba él era de un proyecto cooperativo, con lo cual no me caló, no tuve la suerte de los que andaban por ahí buscando y no me calé. Yo creía que mi mundo era un mundo muy complejo, desde el punto de me iba bien, desde un punto empresarial, y pero casualidades, y esto sí que es casualidad de la vida, pues 2 años y medio después, pues en otra actividad en la que yo estaba, pues coincidí con él en el mismo sitio físico. Y yo tenía un socio que era abogado y este abogado llevaba las cosas de Irizar. Y entonces pues coincidimos cuando Koldo decide dejar Irizar e intentar demostrar que lo que había hecho en Irizar se podría replicar en otros sitios. Y entonces cuando se pone él solo, pues dice Koldo, bueno, pues yo solo prefiero ir acompañado de alguien, y como no tenía un entorno con el que ir, pues tuvimos una entrevista propiciada por mi socio abogado. Y en esa entrevista, pues él me dice, bueno, pues yo voy a empezar con esto, léete un libro. Me leí un libro en ese momento, libro que me costó leer, tengo que decir, porque era un libro que no tenía una estructura, era como una entrevista, pero no tenía una estructura. Y me dije, bueno, vale, pues vamos a hacer una prueba, hacer una prueba. Y entonces, esto fue durante principios de 2005, y durante 2005 que Koldo dejó Irizar, a mediados del 2005 vino un proyecto que era una empresa que estaba en dificultades, que estaba aquí cerquita, está aquí cerca, sigue estando, que se llama Lancor, y entonces vino a ver si Koldo les daba una orientación. Y Koldo, que tiene mucha vista, me dijo, mira, vamos a escucharles, pero escucha tú también para que te vayas acostumbrando cómo van a venir, qué es lo que piden. Y bueno, yo estuve ahí en la reunión con el Consejo de Administración. El Consejo de Administración venía, no sabía muy bien a qué, pero ellos sabían que llevaban 2 años perdiendo dinero, eran 100 personas y estaban en una situación de dificultad, tenían un lío estructural de organización potente. Y después de la charla, Koldo dijo, bueno, dejarnos pensar y vamos a ver por dónde podemos ayudaros. Y después de la charla con ellos estuvimos nosotros, pues un par de días después, y dijo, venga, vamos a intentar ayudarles en una transformación a un estilo pues más horizontal, más transparente, basado en lo que yo he venido haciendo en Irizar, que eran ya 3.000 personas. Vamos a ver cómo se puede ajustar esto a una organización de 100. Y me pareció interesante, llegamos a un acuerdo de decir, venga, ¿cómo lo hacemos? Y empecé con él, habiendo leído el libro, habiendo ido a la charla aquella anterior, y sí es verdad que si bien fue por casualidad que pude estar con él, la temática, el fondo y lo que él contaba, una vez está hablando con él y viendo la problemática que tenía aquella empresa de 100 personas y lo que Koldo veía, pues me pareció interesantísimo. Yo veía la temática de las 100 personas y hubiese utilizado el sistema que todo el mundo aplicábamos aquí, de cómo teníamos que gestionar, ir a los números, afilar, quitar los gastos superfluos, intentar centrarnos en a ver cómo controlamos los costos. Y en cambio Koldo enseguida empezó a hablar de cosas que yo hasta entonces pues no había, que decir, bueno, ¿cuál es la motivación de las personas que están aquí? ¿Qué es lo que queréis hacer con ellos? ¿De qué manera vamos a poder activarlos? ¿Vale? Entonces, bueno, iba haciendo unas reflexiones y entonces me pareció que era interesante y entonces le dije que sí y empezamos. Y es una buena actividad porque yo, después de haber estado prácticamente casi, yo diría que 18 años trabajando en el modelo imperante, en todo tipo en multinacionales, en cooperativas, en empresas familiares, pues esto era como un cambio importante. Y en aquel momento es verdad que existía Irizar, y al menos lo que conocíamos, el entorno cercano, no existía mucho más, no había mucho más, o sea que era algo muy... Y nada, y fue un aprendizaje estupendo. Estuve 5, pero los primeros 3 años me enseñaron más a mí que lo que yo podía hacer por la transformación, porque yo venía con la programación hecha de mis 18 años de trabajo, y entonces yo reaccionaba a las cosas y veía que de esa manera no cambiábamos nada. Tenía como
vamos a decir, una forma de acción-reacción. Salía una cosa y ya sabía lo que tenía que hacer, pero venía dado por ese esquema, ¿vale? Entonces, en el acuerdo que hicimos con aquel proyecto, Lancor, que ahora estoy de nuevo en Lancor y ahora tiene también su interés, en aquel yo estaba 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Los lunes venía Koldo y los lunes hacíamos toda la programación de todo lo que tenía que hacer. Los miércoles yo ya había destrozado la mitad y los viernes me iba de ahí diciendo, bueno, volvemos el lunes otra vez al punto de partida. No es así porque luego en realidad iba viendo que sí íbamos cimentando cosas, pero a mí me daba la sensación que andaba... Y sí es verdad que al principio, sobre todo los primeros 8 meses, así, una sensación de caos. Era una sensación de caos, pero a la vez se veía que las personas estaban contestando, estaban empujando, estaban ilusionadas, tenían ganas, pero era como deshacer el esqueleto que había conocido constantemente hasta ese momento. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese fue el primero, y yo digo que ahí estuve 5 años, los 3 primeros que fueron casi toda la transformación, y luego para buscar un sustituto, porque es muy aquí, claro, en el mercado tú no encuentras personas que vengan gestionando proyectos basados en las personas, con la transparencia, equipos autogestionados, de todo eso hay muy poquito, ¿vale? Y en aquella época menos, con lo que me estuve 5 años allí, pero ya al tercer año ya empecé a hacer otro proyecto más a la vez, en los otros 2 días que tenía, y desde entonces yo creo que he encadenado andar en los 27, 28 transformaciones ya, que como comentábamos antes, un poco antes de empezar esta conversación, pues ahora desde mi punto, porque desde el punto de vista de los que no han hecho transformaciones parece que la transformación tiene una dificultad, y no es verdad, ya está más que comprobado que lo puedes transformar. Eso es un asunto que los hemos hecho muchas veces, ¿vale? Pero luego el tema es, durante todo este proyecto de tiempo, lo que ves es que lo que tienes que hacer luego es ver cómo mantienes la transformación, que ahora es el caso del Lancor, por ejemplo, ¿vale? Bien, bueno. me gustaría hacer una pausa ahí, porque me interesa mucho lo que acabas de comentar, que la transformación ya está comprobada, pero bueno, esta parte de los retos y desafíos que tiene cualquier organización. Pero antes de eso, bueno, tú tienes varios roles, ¿no? Estás como coordinador en una organización, Trebeki, no sé si lo dije bien. Muy bien. En Palomita, tienes otro rol como presidente del Grupo NER también, tienes un rol como acompañando organizaciones y luego tienes otro rol de cofundador de Crisos. O sea, para mí estás y abarcas en un ecosistema muy, muy interesante. Y como tú bien lo dices, pues llevas más de 25 transformaciones. Entonces tienes todo un estilo de aprendizaje. ¿Cuál ha sido tu principal lección de vida en esto? Yo diría que no hay una solo, ¿no? Yo diría que ha habido, en función de las fases en las que ha sido una clara, y sobre todo en los primeros años, pues fue que hay que acercarse a las cosas con humildad, porque yo venía a ser un gestor de proyectos potentes y luego la realidad, ese gestor de proyectos potentes te hacía como parecer que eras capaz de hacer muchas cosas, pero luego tenías miedo a unas cosas que son muy sencillas, es a relacionarte con el resto de la organización sin ningún tipo de defensa. O sea, en una organización actual jerárquica existe una serie de barreras y de muros que permiten como que estés defendido de lo que haces, ¿vale? Tengas defensas. ¿Qué defensas tengo? Tengo un despacho y estoy aislado, yo estoy en mi despacho. Tengo una organización que si yo soy el responsable, tengo un responsable de operaciones, uno financiero, uno de ventas, y entonces yo trabajo con esos responsables en la organización jerárquica y esos responsables trabajan con el siguiente nivel jerárquico, que son los que trabajan luego con los siguientes. Y a la vez que eres como una fuerza dentro de la organización y es el centro donde se toman las decisiones, tienes una distancia, y esta distancia con el resto de las personas hace como que tengas una debilidad de no entender o no relacionarte bien con el resto de la organización. Estás como separado, ¿vale? Entonces,
cuando empecé en esa primera fase, pues sí, los números muy bien, el mercado muy bien, pero el hecho de estar en asambleas, en equipos continuamente, sin mandos intermedios, poniendo encima de la mesa totalmente transparente lo que pasa, ¿vale? Y cuando tú pones todo transparente, está claro que nadie puede gestionar en base al éxito. ¿Qué quiere decir gestionar en base al éxito? Yo gestiono y todos son aciertos. Eso no lo tiene nadie. Tú gestiones y tienes unos aciertos y otra serie de no aciertos, que lo puedes llamar como quieras. Fracasos, aprendizajes, experiencias, como tú quieras. Pero está claro que no hay nadie que todo lo que hace acierta. Cuando tú estás con ese muro de mi despacho, mis mandos intermedios, la dirección, pues hay cosas que no se saben y que además no te las pueden achacar a ti. Cuando quitas esa defensa, las cosas son transparentes. Y entonces cuando tú estás liderando un proyecto, pues hay veces que con toda humildad tienes que reconocer en el transcurso del tiempo que te has confundido. Y tienes que saber vivir con que te has confundido, no solo tú, porque saber tú vivir con que te has confundido, igual muchas veces nosotros vamos por ahí, sabemos que hemos hecho algo, pero mientras nos lo contamos nosotros no es público. Pero en el momento que ya es público, tienes que saber vivir con que te has confundido, es público y tienes que seguir tomando decisiones. Y eso te vuelve a colocar en tu tamaño, en un tamaño de decir, bueno, es verdad que tengo un conocimiento, es verdad que puedo trabajar de una manera distinta, pero es verdad que todo esto requiere mucha cercanía, mucho compartir y mucho aceptar que no se hacen las cosas porque yo soy infalible, se hacen las cosas porque dentro de lo que queremos acordar vamos a tirar por un camino y vamos a ver si ese camino es el adecuado. Entonces esa es como el colocarte de otra manera. Cuando sueles escuchar por ahí, vas a charlas y vas a conferencias y tal, da la sensación como que este mundo de la gestión es un mundo en el que, bueno, pues hay como mucho fuerza, no quiero decir poder, pero mucho poder y que muchas de las cosas que ocurren es por el que está traccionando de esa manera. Yo creo que el hecho de hacerlo colaborativamente, transparente y sin barreras, te hace que empujes fuerte, pero que te coloques en tu sitio. Que sepas que tienes, o sea, que vas a tener que reconocerte en los momentos que no has acertado, delante de todo el mundo. Ya. Xavi, tengo una pregunta para ti y hablas de que la transformación es fácil de hacerla. En esta mirada de hacer la transformación fácil, antes de llegar a lo fácil, tiene que ver que si la organización tiene malos números, financieramente está mal, o realmente eso es la transformación, es cuando está bien. ¿Cuál es el escenario de lo fácil de transformar, independientemente de que la transformación está validada, que se puede hacer? Ya hablaremos de lo otro. Vale, sobre eso ya, porque está muy bien, porque en esto no hemos dado muchas vueltas, pero ya son muchos años, ya casi son 18 años haciendo esto, y está claro que o sea, la transformación da igual que sea con buenos números que con malos números. En eso no, ahí tiene sus cosas buenas por un lado y la otra tiene sus cosas malas o buenas también por el otro lado. Quiero decir, un proyecto empresarial que esté en dificultades, todo el mundo es consciente que si no cambian algo, pues van a seguir teniendo malos números, malos resultados, con lo cual hay una voluntad de intentar hacer algo. Pero por contra, tienes dificultades porque igual tienes que bajarte los sueldos, tienes que recortar gastos, nosotros no despedimos a nadie por causas económicas, con lo cual nadie se va a la calle. Si tú no despides a nadie por causas económicas y han llegado a una situación desde el punto de vista económico negativo de varios años, pues hay que hacer un esfuerzo. Entonces tienes que pedir a la gente que se recorte los sueldos, que lo aprueben en la asamblea, que tengan un plan, y eso lo hace más o menos duro, con lo que el cambio es necesario, pero vamos a decir que se sufre en el camino, ¿vale? En cambio, si van con buenos números, pues da la sensación que igual no tienes que cambiar nada, pero al menos ahí no sufres, porque ahí lo que puedes ir haciendo los cambios sin que nadie note demasiado el impacto, y lo único que haces es vas a un tipo de organización que posiblemente tenga más posibilidades en el futuro, pero además no has sufrido, o sea que las dos tienen. Pero la base para que se pueda hacer la transformación es que
las personas de la organización quieran hacer la transformación. Eso es. O sea, aquí tienes, nosotros siempre decimos que hay tres estamentos: la propiedad, que si la propiedad no quiere hacer la transformación, no hay nada que hacer porque es suya. Desde el punto de vista que tenemos establecido la economía, es el que tiene las acciones, es suyo, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro que mientras no cambie a este tipo de tal, que no cambiará, eso es así, él tiene que estar de acuerdo. Y luego, las personas tienen que querer hacer la transformación. ¿Cuál es el gran cambio que yo vi en el 2005 con Koldo? Que lo hicimos así, lo hemos hecho muchas veces, es que lo que hacíamos es, les hablábamos con las personas, antes, o sea, primero hablamos con la propiedad. La propiedad tenía que estar de acuerdo en el cambio. Y a la propiedad no le dábamos ninguna receta. No firmamos un contrato de asesoramiento, no hasta que votasen las personas, pero no había un oferta detallada de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y nos vais a medir de esta manera, de esta manera, de esta manera, que eso lo hemos tenido luego, o sea, a veces nos lo han pedido, sino que era decir, bueno, entendemos lo que tenéis y os vamos a decir cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar basado en valores, una serie de valores que son generosidad, transparencia, responsabilidad, compromiso, son 9 o 10, ¿vale? Y vamos a eliminar o sea, vamos a hacerlo todo transparente, con lo cual tienes que estar de acuerdo en hacerlo todo transparente. Y luego vamos a enseñar a todo el mundo economía. Todo el mundo va a saber lo que es la economía de la actividad. Y luego vais a estar todos en equipos autogestionados. Luego nadie se va a ir a la calle. Y luego los sueldos van a ser transparentes. O sea, son ideas. Sobre esas ideas, tú me tienes que decir si quieres que vaya o que no vaya. Vamos a repartir el 30% de la mejora del resultado, ¿vale? Entonces, la propiedad normalmente, que tenemos muchas experiencias, luego hemos ido aprendiendo y ahora ponemos algún matiz más, ¿vale? Tenía que decir que sí. Si la propiedad decía que sí, le decíamos, vale, tú dices que sí, pero hasta que las personas no digan que sí, aquí no entramos. Y entonces, seguido íbamos donde las personas. A las personas da igual qué tipo de organización, podía ser una pequeña de 20, 30 o una de 100 o 200, les decíamos, avisarles, porque ya se nos empezaba a conocer que vamos a transformar la SANER, que miren un poco en la red que hay, y luego les decíamos, un día paráis, dejáis de fabricar, os montamos en un autobús y vais a ir a mirar a otros lo que están haciendo, donde ya no tienen, ya la organización está trabajando con esta nueva como organización progresiva. Entonces ellos hablaban y después íbamos a una asamblea, y en esa asamblea, que solía durar un par de horas, tampoco dábamos un plan, sino hablábamos de lo mismo. Queremos hacer esto, lo mismo que habíamos hablado en el otro lado, y pedíamos que lo aprobasen. Entonces, pedíamos que lo aprobasen y pedíamos que la aprobación tenía que estar por encima del 80-85%. Entonces votaban en un voto secreto, y si salía más del 80-85%, pues íbamos adelante, y si no salía nada. Eso daba una fuerza y sigue dando una fuerza, porque es la primera vez que a las personas que trabajan en esa organización les han pedido si ellos quieren que se les cambie la forma de gestionar. Porque hasta ahora siempre ha venido un consultor que lo ha contratado la dirección o la propiedad, y al consultor pues ha llegado allí y ha querido hacer calidad, en calidad, o agility, pues agility, o lo que sea. Y esto es, no, si vosotros no decís que sí, no empezamos. Esa fuerza es la que te permite luego hacer la transformación, porque ellos se sienten empoderados. Nosotros hemos dicho que sí. Y el siguiente hito, que también es muy, muy importante, es que una vez que votaban que sí, decíamos, vale, pues ahora vamos a ir de nuevo, pero vamos a ir dentro de 3 semanas. Y lo primero que hacemos es estar con todas las personas, más o menos en una entrevista de 1 hora, algunas entre 2 o 3 personas a la vez y otras solo 1 o 2, y con ellos, y les preguntamos. Y lo que les preguntamos, hay muchas cosas que preguntamos, pero hay una que es básica, que es ¿qué es lo que te gusta de estar en esta empresa? ¿Vale? ¿Qué es lo que no te gusta de estar en esta empresa? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta empresa y cuáles son lo que hay que mejorar de esta empresa? Entonces, esto es tirado, porque las personas que llevan trabajando un montón, cada uno de su área sabe mucho. Y entonces te dice, no toques esto, no toques esto, no toques esto. Lo que tiene esto potente es el conocimiento, el producto, el servicio técnico, la comercialización, lo que te digan. Y lo que no tiene potente te lo dicen, no, aquí estamos muy a disgusto con cómo llevan recursos humanos, estamos muy a disgusto con los niveles salariales, estamos muy a disgusto con cómo llega la información,
creemos que no se está teniendo en cuenta que este área del proyecto está siendo perjudicada o perjudica al resto. Entonces, con esa información, con eso, luego nosotros somos capaces de hacer una propuesta de por dónde vamos a tirar que está validada por todas las personas. Entonces, lo que te da la posibilidad de hacer el cambio no es que realmente las personas quieren hacer el cambio. ¿Todos? No, nunca hay todos. Yo siempre suelo decir, dime una organización en la que todo el mundo esté de acuerdo. Me da igual lo que pongas, tu equipo de fútbol, tu religión, tu partido político, el que quieras. No hay nunca todos. La gran mayoría, esos son los que tienen, con los que tienes que contar y tienes que tener una mayoría potente. ¿Qué te da además, que nos da esta forma de hacer? Que cuando estamos haciendo el cambio, las personas que no quieren hacer el cambio saben que hay un 85, un 90, un 95% de personas que sí quieren hacer el cambio porque han votado que quieren el cambio. Y es distinto cuando tú estás peleándote con la dirección o la propiedad diciendo que no estás de acuerdo con algo, que cuando sabes que de tu organización el 90, el 95% está a favor porque en el fondo somos personas que nos relacionamos y entendemos muy bien lo que supone la potencia de la mayoría. O sea que no es tanto que sea mala desde el punto de vista, sea en mala situación económica o buena, es que las personas entiendan y sean conscientes de que quieren hacer el cambio. Ya, no sé si me he enrollado mucho, ¿eh? No, está bien, interesante tu respuesta. Ahora bien, vámonos a los temas que es cómo sostener la transformación una vez que ya se votó, una vez que ya están las prácticas. Y hablábamos que es lo más difícil. ¿Por qué crees tú que es lo más difícil en una organización sostener la gestión? Y también hablabas de la sucesión, ¿verdad? Cuando entran otras personas al equipo, ¿no? de gestión. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hay como un paso anterior es cuando hacemos las transformaciones, cuando nos suelen decir, bueno, ¿y por qué? O sea, una cosa es por qué transformar la organización y la otra es por qué los resultados te van a mejor. Porque en todas las transformaciones que hacemos los resultados nos van a mejor, siempre. Puede ir de muy mal a mal, de mal a justito, de justito a bien, de bien a muy bien. Y también te puede ir de muy mal a muy bien, ¿vale? Pero, ¿y cuál es la base de eso? Volvemos otra vez a lo mismo, que cuando nosotros entramos, activamos a todo el mundo y si todo el mundo tiene un objetivo que no tiene, o la mayoría un objetivo común, siempre mejoramos. Es imposible ir a peor cuando la mayoría de las personas quieren ir a mejor. Con lo cual eso lo tenemos fácil. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo ahora estoy en 4 transformaciones, ¿vale? Estoy coordinando Trebek en 4, sí, en distintos periodos, pero estoy en 4, ¿vale? Una de ellas he vuelto al Anchor, que es ese primer proyecto que hay, y estoy, vamos a decir, con el NER. ¿Cómo es? 04, ¿vale? O sea que la evolución, porque después de unos 14 años funcionando en NER, que han seguido funcionando en NER, ¿qué cosas hay que ajustar? ¿Qué cosas hay que cambiar? Y ahora es un proyecto muy bonito, porque es después de todo este periodo de tiempo, cualquier tipo de gestión, si no la vas innovando, va cansando, se te va haciendo como algo normal. Si quieres decir algo. Sí, te quiero interrumpir ahí porque me interesa mucho que me compartas qué es el 4.0 NER, ¿en qué consiste? Eso quería decir, eso es. Consiste en que una vez que, mira, Lancor lleva desde el 2005, que fue cuando yo entré, estuve 5 años, ahí tuvimos un problema de la sustitución, que ya te contaré luego, ¿vale? Cómo ha ido. Pero bueno, luego han pasado una serie de coordinadores, y entonces hace como, ya creo que son 2 años o así, me contactaron de nuevo para revisar una cosa que hacemos nosotros, que es el equilibrio salarial. Un equilibrio salarial hecho en el 2005, pues claro, se han pasado 15 años, y entonces el equilibrio salarial, que es algo muy estable y que da mucha potencia a una transformación NER, pues empezaba a tensionarse, porque en aquel momento era un taller, pues más o menos con muchas, o sea, era un taller con cierto conocimiento, pero no muy complejo, y ahora el Anchor es
un proyecto empresarial mucho más complejo. El mundo se ha hecho más complejo, hay muchos más indirectos, hay muchos más proyectos de desarrollo, otros no solo hacer un tipo de motor. Entonces, bueno, aquel equilibrio salarial había que adaptarlo. Entonces, como yo había hecho el equilibrio salarial en el 2005-2006, pues me preguntaron a ver si lo quería hacer, lo estuve viendo, hablé con Koldo y dije, venga, pues lo voy a hacer. Y en el transcurso de ir viendo cómo se había que hacer el equilibrio salarial, me di cuenta que había como ciertas áreas grises de frustración, ¿vale?, que después de 15 años, 16 años, pues iban viendo, y eso, vamos a decir, que bajaba un poco la implicación, ¿vale? Hay que decir que desde nosotros cuando entramos en Lancor llevaban perdiendo 2 años, dinero y dinero. Y desde que entramos no han vuelto a perder nunca. Entonces se han ido acostumbrando a ganar. Y están ganando dinero, ¿eh? O sea, hace un año y pico que entré ya estaban ganando bien. Pero había ciertas áreas que habían erosionado. Entonces, bueno, cuando estábamos haciendo el equilibrio salarial, hablamos con el consejo. Hubo también ahí una situación donde el coordinador que estaba, él decía, bueno, pues yo me veo desgastado aquí, necesitamos igual un poco de sangre. Y entre todos hicimos una propuesta que es decir, venga, vamos a revitalizar lo que tenemos aquí. Y entonces el consejo me hizo una propuesta para revitalizar. Yo hablé con el coordinador que estaba en su momento, porque le conozco, tengo una relación personal con él, me parece que es una persona muy válida, y dije, bueno, ¿tú cómo lo ves? Estuvimos ahí, piénsatelo y tal, y me gustaría que lo hiciésemos a medias, ¿vale? Que no, porque él tiene mucho conocimiento específico de la organización, y así yo, aparte que me parece interesante trabajar con él, potencia mucho más las posibilidades del Lancor, ¿vale? Al final él dijo que sí, y hemos empezado lo que es, bueno, dijimos al consejo que sí, y para entrar hicimos una asamblea. O sea, el consejo nos dijo que sí, pero dijimos, pero tenemos que hacer una asamblea. Y fuimos a una asamblea, y en esa asamblea votaron. Y entonces en esa asamblea, yo que ya me conocía en una parte, porque otros habían jubilado, otros no, pues dijimos, bueno, muchachos, ya habéis pasado este periodo de tiempo, bueno, estoy aquí con el equilibrio salarial, ya sabían que estaba, pero vamos a dar una vuelta a esto desde un punto de vista de la cultura, ¿vale? Y luego también desde el punto de vista de la operación, a ver si tenemos que hacer alguna cosa más, y votamos, se votó. Y votaron, creo que estaban algo así como 88, 89, y votaron 88 sís y un no. La forma de votar que tenemos ahora, que es el punto del 4.0, una cosa que hemos hecho en el NER en todo este tiempo es, el sistema operativo como tal es el NER. O sea, el Windows es el Windows, ¿vale? Pero antes nos hacíamos nosotros las aplicaciones. Y hacer las aplicaciones, luego te vas dando cuenta que vas por ahí fuera y hay gente que solo se dedica a las aplicaciones que las hace bastante mejor que nosotros. Entonces lo que hemos ido cogiendo aplicaciones para ese sistema para irlo incluyendo. Y de lo que hemos cogido, algunas de las cosas interesantes que hemos cogido de la sociocracia es el consentimiento, la aprobación por consentimiento. Y la aprobación por consentimiento en los equipos hemos utilizado, como viene sociocracia, pero entre sociocracia y el NER, en las asambleas, hemos evolucionado un poco. Entonces ahora tú en una asamblea puedes votar sí con dudas, no con objeciones, y tienes que decir cuál es la objeción, pero en una asamblea puedes decir que no. Entonces esta persona votó no con objeciones, ¿vale? Pero que quiero decir que de todos hubo uno que no, y su objeción era que nuestra propuesta era corta en el tiempo. Nosotros habíamos dicho que íbamos a estar un periodo de tiempo, y entonces le parecía que era corto, que no íbamos a ser capaces de cambiar, ¿vale? Pero el hecho es que ellos mismos veían que había que dar una vuelta, y entonces lo primero que hemos vuelto a hacer, que es a donde voy, es hemos hecho otra vez una ronda de entrevistas para hacer un diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico nos entrevistamos con todo el mundo, eran 90 personas más o menos, y también unos 45 minutos con cada uno, con un formulario, pero en una conversación. Hacíamos una conversación, pero le decíamos, venga, la conversación, si eso tal, pon aquí tal, para recoger la información. Y recogimos la información. Y de muchas cosas que sacamos, una básica es que nadie quería ir un paso para atrás. Nadie quería volver a un modelo jerárquico y nadie quería tener jefes. Eso era básico. Y eso era... había un consenso total. Donde luego teníamos es qué cosas eran áreas grises. Y yo diría que como entre un 10 y un 15% de todo eran cosas grises, áreas grises, que eran áreas grises. Demasiada libertad. Había demasiada libertad. Eso en un mundo
en el que no te han enseñado a vivir en libertad, pues estás continuamente posiblemente comparándote con otros. ¿Qué pasa? Yo no... había información, porque eran transparentes, pero la información no estaba encauzada de una manera que enganchase. No, la información era, sí había, los números estaban, todos, pero faltaba como un formato para que llegasen las distintas cosas, ¿vale? Luego habían ido a un resultado económico bueno, muy bueno, lo llevaban muy bien, pero habían perdido capacidad de dedicar tiempo a la cultura de la organización. No estaban dedicándole tiempo a la cultura, ¿vale? Y entonces la cultura se había quedado. Y luego hay otra cosa de lo que hemos aprendido, al menos en mi caso, yo defiendo lo que yo creo en las transformaciones que hemos hecho, es que nosotros al principio hemos trabajado mucho verbalmente, poco documento y mucho hablar, compartir. ¿Y qué va pasando? Que según va pasando el tiempo, los que han vivido eso se le queda, pero a los nuevos que llegan, esa transmisión verbal es como eso del teléfono descacharrado que te van contando una cosa, tú le cuentas al otro, tú le cuentas al otro y te llega. Entonces se desvirtúa mucho lo que los que han estado en la transformación han vivido y lo han escuchado en lo que les llegan a... Y entonces, bueno, con varias cosas de esas áreas grises, había también falta de definición de responsabilidades, porque como había tanta libertad querían definir las responsabilidades. Y entonces, bueno, recogimos lo que toca y con eso nos hemos puesto a trabajar. En la parte de gestión normal, pues definir productos, mercados, dónde vamos, margen bruto y tal, que eso lo tenían bastante desarrollado, pero hemos dado una vuelta, ¿vale? Y luego en el resto, pues ahora, desde que estamos otra vez de nuevo, pues ahora tenemos algo nuevo, que ya lo íbamos implantando en las nuevas transformaciones, que son, trabaja todo el mundo en equipos desde el punto de vista de gestión, pero esos equipos orientados al resultado, orientados al servicio, orientados a la parte técnica, pero ahora tenemos uno que llamamos equipos transversales, que son orientados a la gobernanza, a la cultura, a cómo mantenemos la cultura. Entonces, ahora, por ejemplo, en Lancor hay 6 equipos transversales, cada equipo tiene como entre 10 y 15 personas, con lo cual tienes casi unos 65 o 70 personas que todos, cada 15 días, están dedicando 2 horas a trabajar en la cultura de la organización. Un equipo de esos trabaja en lo que es el equilibrio salarial, otro equipo de esos trabaja en la relación entre personas, todo lo que es y valores y cultura, ¿vale? Otro equipo trabaja en lo que es la estructura organizativa, qué cosas hay que ajustar en los equipos, cómo se hace el tema de la rotación de los líderes, cómo tienen que vincularse los equipos. Luego hay otro que está relacionado con la formación, rotación, limpieza, puesto de trabajo, ahora hay un sitio para poder dedicar tiempo a ver cómo nos sentimos, de qué manera tenemos que formarnos. La formación no tiene que ser solo la parte técnica, la parte de relaciones, qué hacemos con los conflictos, de qué manera se toman las decisiones, qué es lo que tenemos que ajustar. Entonces hemos ido montando eso y es sobre la base del sistema que ya funcionaba. Pues ahora lo que tenemos es los equipos operativos, que eso los hemos aplicado siempre, pero ahora tenemos los equipos transversales que tienen, vamos a decir, menos necesidad de tiempo, pero tienes de una organización de 100, ahora son 100, cuando entré eran 90, ahora somos 110 o 114 personas, ¿vale? Y yo te digo que tenemos 65 personas trabajando en lo que es la cultura. Y eso, independientemente del resultado que da el trabajo que hacen, estas personas cuando bajan a las líneas a trabajar, están todo el rato viendo qué cosas están pasando para ver en el trabajo que están haciendo qué es lo que tienen que aplicar. Y entonces vuelve vamos a decir, a ilusionar en el sentido de que hay problemas que con el paso del tiempo se te van generando y no sabes muy bien cómo atajarlos, porque ¿cuál es lo que te suele venir? Falta de responsabilidades, pues pongo a alguien que diga cuáles son las responsabilidades, ¿vale? O demasiada libertad, pues pongo a alguien a controlar. Claro, el control está fuera de nuestro vocabulario y los mandos intermedios también están fuera de nuestro vocabulario, con lo cual tenemos que intentar buscar de una manera colaborativa cómo pueden ellos engarzarse y mantener esa cultura. O sea, que eso es la parte ahí. Gaby, te interrumpo nuevamente porque se me vino algo que tengo una curiosidad y es un tema personal que hemos vivido en la organización. ¿Por qué crees que si una organización
va bien en el performance, en los números, y van haciendo un lado la cultura, estos temas transversales que hablas. ¿Por qué se desbalancea? ¿Por qué no se pone al mismo nivel que lo financiero? ¿Por qué no se le dedica tiempo? ¿En qué momento se desvía y dice esto ya no es importante, lo que importa más lo otro? Y a pesar de que tienen un sentido de conexión, que les interesa la cultura, pero no le dedican tiempo. ¿A qué crees que se deba a esto? Vale, alguna vez ya hemos hablado sobre eso, ¿vale? Y hay algunos, vamos a decir, distintas ideas. Una clara es que la mayoría de las personas que están en puestos de gestión vienen de haber preparado en la universidad, y en las universidades ya sea de gestión, de administración, de económicas, ingenieros que luego hacen un máster. Tú cuando vas a las carreras va evolucionando, pero mucho más lento que la realidad, y preguntas cuáles son las asignaturas difíciles, nunca va a ser la de recursos humanos, métodos de gestión, relación en las personas. Esas van a ser las Marías, van a ser las asignaturas que parece que es difícil poner como una solidez a ese tipo de conceptos, porque está basado en las relaciones de las personas. Ahora se está avanzando mucho a eso, pero todavía, en cambio, se pone en contabilidad, economía, teoría económica, ingeniería, en eso se pone. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esos trasladas a los proyectos empresariales, y ellos en qué son fuertes. Son fuertes en entender la economía, en entender la contabilidad, en entender las partes técnicas, marketing, las ventas. Y el otro, no, y es más, cuando tú, alguien que ha estudiado, vamos a decir, económicas, y ves que ha acabado en recursos humanos y que no ha acabado en financiero, o que no ha acabado en marketing, director comercial, o que no ha acabado de gerente, da la sensación que su carrera profesional, pues sí, está muy bien porque está en un puesto bueno, pero como que el motivo por el que te enseñan ese tipo de conocimiento va orientado a la parte que han dado importancia, tangible, ¿vale? Que es de los euros, donde van los euros. Yo estoy en uno de los proyectos ahora porque ahora vuelvo a la pregunta que me has hecho antes, y claro, me decía la persona, está en el equipo financiero y en el equipo de personas, y me decía, yo en cuanto tengo que elegir en dedicar tiempo al equipo financiero, al de personas, yo me voy al financiero. El financiero es más tangible, es más, sé lo que tengo que hacer, cambio, hablo con el banco, tal. El otro es que tengo que hacer un trabajo, pero luego además me tengo que sentar pues para hacer el profesiograma con los equipos, para solventar un conflicto, y ese es más arduo, más duro. Yo vuelvo a lo que te he dicho antes de qué es lo que he aprendido en este periodo de tiempo. Claro que lo más importante en todo esto es conectar con las personas, entender, tener empatía, que a mí me ha costado mucho tener empatía, ¿vale? Y saber lo que es la equidad, no exactamente que la igualdad, porque al principio buscamos la igualdad y ya estábamos confundidos, hay que buscar la equidad, y entonces hay mucha más, vamos a decir, horas acumuladas de conocimiento en todos los que vienen a gestionar en esas partes que en las partes de las personas. Parece que es como ahora, es verdad que nosotros con esto de NER Group tenemos muchas visitas al año, ¿vale? Y nos viene gente muy interesante, pero normalmente los que nos vienen están desde nuestro punto de vista trabajando en las organizaciones punteras, en las más desarrolladas, y quieren ir viendo qué cosas, tienen cosas que para aportarnos y luego tienen cosas que quieren ver, ¿vale? Desde un punto de vista práctico, porque claro, nosotros, que es otra de las grandes cosas de Koldos a la Chaga, es que nosotros hemos venido de la práctica. O sea, nosotros venimos de haber gestionado antes y después habernos transformado en conocedores de la cultura, pero siempre con la base de gestión. Nunca. Y entonces, eso nos ha dado la capacidad de hacer, hemos hecho ya más de 100 y pico transformaciones, y entonces en esas transformaciones hemos ido creando la teoría, pero de la práctica, vamos viendo qué es lo que pasa. Entonces nos viene a visitar mucha gente y vas viendo que van desarrollando montones de cosas por ahí en este campo de las relaciones personales, el bienestar, la plenitud, resolución de conflictos, y eso es algo totalmente necesario para realmente escalar y que la gente cuando hable de su empresa, su organización, esté orgullosa. Yo en el sitio que estoy, en Lancor ahora,
que te puedo contar en otro, en Kimua, en otro, en Inforide, pero en el que están en Lancor, no tienen rotación, no se les va nadie. Están dentro y tienen sus tensiones, pero y cuando hablan de Lancor fuera, están muy orgullosos. Están orgullosos que viene la parte económica, pero viene la parte que luego les preguntas y es que no tengo jefes, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es que yo estoy en un equipo y luego tienes cosas, sí, tengo que discutir, tengo tensiones, tengo picos de trabajo, mi cliente me cambia la programación, yo me tengo que arreglar, me salen motores mal, todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre suelo poner, a mí me gusta la geopolítica, ¿vale? Para leer, me gusta leer y ver. Y entonces, claro, hay países que están más desarrollados y que unos que otros, ¿vale? Hay 200 países más o menos y siempre en los rankings de los 25 primeros siempre salen los mismos, más o menos, ya sea desde el punto de vista económico, bienestar, felicidad, tal, siempre andan ahí, hay alguna... Pero claro, el que está en el país, tú vas a ese país y ese se está peleando, ese quiere mejoras. Ese, si se comparara, se miraría con los otros 199 países, el que está el primero o el segundo o el tercero, diría, a mí no me toques, que yo estoy aquí muy bien. Pero en el país, dentro del país, se sigue comparando qué quiere. Yo quiero mejorar esto, el sindicato quiere cambiar esto, el otro quiere... Y esto es lo mismo. Esto es el mismo tipo de... Están muy felices de cara afuera y luego internamente tienen pensamiento crítico para ir avanzando, ¿vale? Para poder avanzar. Vale, pero voy a ir a tu pregunta, digo, para no escaparme, que es, en las primeras veces que hacemos una transformación, enseguida mejoramos el resultado. En estas 4 que estoy, a día de hoy, en una de ellas, en 2 años, hemos multiplicado por 3 la cifra de ventas y por 3 el resultado. Y seguimos haciendo la transformación. En la otra lo hemos multiplicado por 2. Y en la otra, en el último año, hemos multiplicado pues un 30% del resultado, lo hemos mejorado, ¿vale? Y en la primera, que era una startup, básicamente, y tenemos un resultado espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio del cambio cultural está todo el mundo muy motivado, todo el mundo tirando para arriba, es nueva la estructura o sea, la forma de organizarse, y hay mucha ilusión. Pero esa ilusión hay que mantenerla en el tiempo. Y claro, va a ser difícil que tengas incrementos de 3 veces cada 3 años. Eso llega a un momento que no es... Con lo cual ya empiezas un poco a rebajar. ¿Qué te pasa? Que cuando entramos nosotros y cambiamos una organización jerárquica y decimos, venga, al final de año, aparte del equilibrio salarial, que subimos los sueldos, que luego hablaremos de eso, vamos a repartir el 30% de la mejora de resultado. Claro, al final de año repartes, con lo cual la gente... Antes no me repartían, ahora me reparten. El segundo año multiplicas por 2, con lo cual el resultado es por 2. El tercer año has multiplicado desde el primer año por 3 y el resultado es por 3, con lo cual el reparto es por 3. Pero llega un momento en que eso ya más o menos se achata. Y como eso se achata, pues ese reparto del resultado en el año 7 ya te parece normal. En el año 8 te parece, no te acuerdas de cómo estabas o cómo están los de alrededor, sino que a ti ya te parece, bueno, pues eso ya, y esa motivación se te empieza a bajar. Y en vez de estar orientado, que hay que hacerlo, orientado a cómo seguir disfrutando y trabajando en ese área, empiezas a fijarte, aquí cuando alguien mete la pata no pasa nada, no le ponen a nadie en la calle. Aquí, y entonces esa empieza a desinflarse un poco. Entonces, esta segunda etapa, ¿vale? No está tan orientado en los resultados, sino está orientado en decir, venga, ya que tenemos el 80, el 85% de nuestra cultura que nos encanta, trabajemos en el otro 15-20% y además asegurémonos que a futuro hay una estructura en la que se sigue manteniendo. De hecho, yo estoy en Air Group, como dices, y en Air Group andamos ahora, creo que son 17, 18 organizaciones. Son los que mejor mantienen el estilo, la forma de hacer. ¿Por qué? Porque como convivimos juntos y nos vamos contando lo que vamos haciendo unos a otros. Hace 3 años hicimos una encuesta dentro de NER para ver cuáles eran, cómo estábamos, de motivados, del balance social, el balance medioambiental, el balance económico, ¿vale? Y vimos que prácticamente todos teníamos el mismo tipo de área gris. Y era, habían perdido fuelle, llevaban ya ganando dinero tiempo, pero eso ya no se valoraba tanto. También el desgaste, claro, hay una gran diferencia entre ser gerente, director o CEO de una organización piramidal y ser coordinador. Vuelvo a decir que el coordinador me quito las defensas y aquí estoy.
Aquí estoy en todos los equipos sentados, reconociendo lo que no se hace bien, pidiendo paciencia, intentando orientar las cosas, arreglando arreglando, o sea, manteniendo la cultura para que se puedan arreglar las cosas, ¿vale? Y eso es un trabajo que desgasta bastante. Tienes que estar muy convencido que ahora que lo que haces tiene un valor, porque si no, puedes bajar, claro. Yo suelo decir que yo no encuentro trabajos que me gusten más que el que tengo. Y he pasado por muchos sitios y seguro que hay, ¿eh? Pero de los que yo cuando voy a una organización vamos a hacer que todo sea transparente, que todo el mundo intente estar más feliz dentro de la organización. Vamos a equilibrar los sueldos, que quiere decir que hemos subido los sueldos, o sea, si cogemos a Coldo, que ha estado en todas, pero yo solo contándome las mías, pues yo tengo que decir que en 20 y pico organizaciones lo primero que hemos hecho ha sido subir los sueldos. Y hemos subido los sueldos, porque luego hablaremos si subir o bajar los sueldos tiene su impacto, y hemos repartido resultado. Y además les hemos hecho que estén con un orgullo de pertenencia de un proyecto, sabiendo que aunque vengan mal dadas, nadie va a decir por ellos que ellos se tienen que ir a la calle. Ellos van a estar en la parte de la decisión. Con lo cual todo eso tiene su recompensa. Por contra, todo eso es estar continuamente en primera línea con personas. Eso todo el mundo sabe lo que es una familia o lo que es los amigos, y en los amigos tienes el que discute mucho, el que tiene mucha personalidad, el que tal, el cual, y entonces ahí esto tiene un grado de desgaste, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con el transcurso del tiempo, esas áreas grises, si no estás muy convencido de saber de saber que hay que arreglarlas, no digo cómo, de que hay que arreglarlas, y no tienes o necesitas tener el convencimiento de que se va a arreglar con el mismo estilo que en el que está ocurriendo ese problema, pues las cosas se te van enquistando un poco y vas bajando el pistón, se van yendo para abajo, ¿vale? Entonces yo ahora, que hace poco he hecho una reflexión de todos los proyectos de NER, el hacer la transformación, el funcionar transformados, el ganar dinero, mejor que antes, no ha habido ninguna duda. El reto está en cómo los mantienes, porque luego te pasa otra cosa y es, venga, vamos a decir que Cavica es la que hace la transformación, o tú haces la transformación y tú vas, pero luego te vas, al de 3 años o 4 te vas, puede estar un momento, y viene otro, pero no te vas tú solo, sino que empiezan a irse gente, y claro, todo el mundo que entra, ninguno viene de proyectos similares, porque nosotros somos el 0,000, pon los cero que quieras, el porcentaje. Entonces es muy difícil que alguien que te venga de algo similar, te viene de otro sitio, que te va a decir que entiende lo que tú quieres hacer, pero su entendimiento va a ser en cuanto le encaje con lo que él cree. Esto es como, no me gusta el fútbol, pero el fútbol, hay gente que es muy habilidosa y cree que los futbolistas buenos son los habilidosos, y hay gente que es muy física y cree que los futbolistas buenos son los físicos. Los físicos, a los que no se mueven y son habilidosos, les llaman vagos, y los habilidosos, a los que son muy potentes físicamente, les llaman torpes, porque ellos Entonces, esto es coger lo que tú quieres. Entonces, si no estás muy concienciado, y ahora con estos equipos transversales, si no tienes la necesidad de ir revisando las cosas con ciertas, vamos a decir, educación. Sí, y educación en trabajar en equipo, porque tampoco no sabía. A mí nunca me enseñaron a trabajar en equipo. O sea, yo siempre he sido con los amigos y tal, de jugar a pelota vasca, pues jugamos 2, con lo cual somos un equipo. O jugar a fútbol, pues somos un equipo y jugamos un equipo, ¿vale? Pero en realidad nos suele pasar cuando entra alguien que les entrevistamos, que les decimos, ¿tú sabes trabajar en equipo? No hay nadie que te diga que no. Y hay dos cosas, ¿tú sabes trabajar en equipo? Todo el mundo te dice que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿tú sabes trabajar en un equipo que no tiene jefes? Que tienes que llegar a consentimiento con el resto, nadie te va a vigilar, nadie te va a controlar, pero tus compañeros van a estar viendo cómo te integras. Entonces ya la cosa se pone un poco así. Y cuando ya llevan 2, 3, 4 meses, ya se van dando cuenta que esto es un mundo mucho más complejo. Vamos a decir, tiene muchas mejoras, pero tiene mucha complejidad, porque no hay nadie que en un momento dado diga, por aquí. No, hay que dedicar tiempo, y a veces dedicar tiempo es poner encima de la mesa cosas que tú no quieres poner, prefieres que la ponga el jefe. Tú imagínate que tienes un equipo, alguien que tira menos o que no, ¿sabes? En el equipo tú tienes que ser el que pones encima de la mesa con tus compañeros que son anda. Cuando hay un jefe, tú dices, si el jefe no le dice nada, yo no digo nada. No tengo. Entonces, todo eso hace que vaya. Y eso
no nos han enseñado. Con lo cual, hacer la transformación, yo diría ahora, a mí cuando me suelen llamar para ir a algún foro, antes, cuando iba a los foros, pues en el año 2006, 2007, 2008, 2000, pues parecía que tenía que demostrar que esto funcionaba. Ahora cuando ya nos llaman, yo que soy de Bilbao, aquí a los de Bilbao dicen que son como muy tirados para adelante, yo siempre digo lo mismo, nosotros ya vivimos en el futuro, ya vivimos en las organizaciones cómo se gestionan en el futuro. Eso no me discutas. Me puedes discutir si eso es mejor o peor para la economía, si va a durar más o va a durar menos, pero que se puede hacer, no dudes. O sea, tener una organización sin jefes, no tengas duda que puede ser totalmente transparente en equipos autogestionados, repartiendo el resultado con equilibrio salarial, con solidaridad, con generosidad, eso anda. Otra cosa que me digas es que si se va a mantener el tiempo o si eso es mejor para la sociedad o peor, que también tengo mi opinión. Vale. Bueno, y hablando un poco de la geopolítica y cómo ves el futuro de esto. O sea, hablábamos antes de entrar a la sala, del tema de los coreanos, cómo se han movido con los japoneses. Pero, ¿cuál es tu mirada de esto? ¿Qué va a suceder? Sigo viendo en España un gran movimiento, no quiere decir que en Iberoamérica no. ¿Y cuál es tu mirada en los países? Sobre todo en contrastes como este corporativismo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y aquí en México tú conoces México, ¿no? Pero hablando de geopolítica, este tema, ¿crees que va a avanzar en el futuro? Vale, a ver. Aquí hay una cosa que no voy a decir si es buena o es mala, pero es cómo vivimos nosotros, ¿vale? Yo vivo en Euskadi, el País Vasco, y en el País Vasco el 98% de las empresas, ¿vale? Organizaciones, empresas, son pequeñas y medianas empresas, son pymes, son me da igual, de 20, de 30, de 40, de 100, de 200, a partir de los 250 empieza a ser ya una gran empresa, pero tiene que tener también un balance y tal, pero grandes, el porcentaje es muy pequeño, ¿vale? Entonces, la realidad es que yo hablaba ayer con Koldo, que veníamos en coche, de uno de los que estamos haciendo, y decía, bueno, claro, si nos ponemos a pensar por todos los sitios que hemos pasado, aquí en el País Vasco, nosotros tenemos un conocimiento amplísimo. Hemos pasado por montones de organizaciones. Yo habré pasado por unas 60, 70 organizaciones, no con solo transformando, sino antes también, ¿vale? Entonces, sabemos cómo funcionan. La gran mayoría son pequeñas. Claro, las organizaciones pequeñas, yo creo en la economía que genera. Yo no creo en la economía que crece desmesuradamente y se convierte en un gran actor. A mí, desde un punto de vista conceptual, no me gustan las multinacionales. No me gustan para nada, desde el punto de vista económico, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea y la ley permite eso, pero conceptualmente, y yo suelo pelear, que aquí discutimos muchos, que la mejor inversión es la local. A mí la inversión extranjera, que está todo el mundo peleándose para traer dinero, claro, cuando no hay dinero lo tienes que traer, pero una inversión extranjera viene y se va en función de cómo funcionen los mercados. No tiene nada que ver con el tejido social. El tejido social se queda, aquí hemos vivido la muerte de Franco, que entonces se abrieron las fronteras, porque antes había, para vender aquí tenías una frontera, entonces como tenías que pagar más, pues se empezó a fabricar muchas cosas aquí para consumo propio, pero cuando se cayó la frontera, pues entonces aprovecharon que los niveles salariales eran muy bajos para venir inversión y empezar a aprovecharse de ese nivel salarial bajo, que a mí me parece que es incorrecto, ¿vale? Porque en el fondo es ir haciendo parche tras parche para ver cómo colocas. Pero luego nos vino la caída del muro de Berlín y los países del este, con lo cual entonces se movió y se deslocalizó bastantes, no muchas, pero bastantes, a irse allí, ¿vale? Y después ha venido el empujón asiático. Y entonces, bueno, todo China, ahora India sería el referente, todo eso que ha ido por ahí. ¿Y en qué se basa? Se basa en que el dinero pues va buscando sitios donde le da más rentabilidad, nada más que eso. ¿Y por qué te da rentabilidad? Porque en el fondo aquí hay un concepto que es claro. Si tú mides en horas y en materiales, las cosas te cuestan lo mismo. Luego puede ser invertir en mejores medios o no. Pero claro, tú lo que le pongo a esta hora, le pongo un valor más bajo porque no pago el paro, porque no pago la jubilación, porque no pago... Y entonces me estoy aprovechando que no estoy pagando eso
para decir, tengo una hora más competitiva. Entonces, ese concepto, como esto es redondo, en algún momento acabará. Voy colocando, ahora es India. Yo me acuerdo de haber estado en ese proyecto que te hablaba antes, que fuimos a México y nosotros estábamos aquí en el País Vasco, en México, compramos una en la India, compramos otra en Brasil, ¿vale? Y veíamos el coste salarial, y aquí cuando te costaba una persona 22 euros era en aquel momento, en Brasil nos costaba 11 o 12, en México nos costaba 4 o 5 y en la India nos costaba euro y medio. Y entonces nosotros, que hicimos una adaptación a eso, a los sitios que íbamos, pagábamos por lo menos un 50% más, si no era un 100% más en los salarios. Y luego repartíamos. Tuvimos alguna situación buena, que el primer año que repartimos, tanto en México como en la India, se fueron y no volvieron los días siguientes. Pues se fueron el dinero, se olvidaron de venir a trabajar. Luego ya vinieron más tarde, pero era algo, luego ya te vas adaptando con la cultura, ¿vale? Y luego ya fuimos capaces de... Pero lo que estaba claro es que ¿por qué? Porque luego los medios... Es verdad que aquí igual teníamos mejores máquinas, habíamos mandado otras, pero luego mandamos las nuevas también y las máquinas eran los mismos. Cuando tú ya le pones las máquinas lo mismo, el tiempo prácticamente es muy parecido en el que tardas. Solo había un concepto que es cuál es el nivel salarial de esta zona y cuál es el nivel salarial de esto. O sea que hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, que la economía basada en multinacionales, nosotros no hacemos transformaciones en grandes empresas. Siempre que nos vienen a avisar nos dicen si esto funcionará. Estoy seguro que funciona, necesitas un equipo potente, pero para nosotros la economía real no la montan las multinacionales, las montan las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Eso es una cosa. Y luego lo segundo, yo creo que esto tiene mucho arraigo cuando el capital es local. Cuando el capital no se preocupa, porque el capital lo que está buscando es rendimiento en un sitio o en otro, ¿qué se va a preocupar? No digo que se despreocupe de sus personas, pero no está preocupado por el estilo de gestión, está preocupado por la rentabilidad que le saco. No tiene nada más. Uno local, aquí, que hemos pasado muchas crisis ya, claro, el que es empresario, como tú, que hablabas antes que es empresario, yo vivo en un pueblo y hay gente que trabaja conmigo en mi empresa, con lo cual... Yo cuando vienen las dificultades conozco a ellos, conozco a su familia, conozco a lo que hay y cualquier decisión que tiene que ser económica, tengo en la cabeza el daño que voy a hacer desde un punto de vista social al entorno. Entonces, hay que ver, en cambio, eso llevado a ya empresas de más tamaño, se despersonaliza, nadie quiere hacer el mal, pero se despersonaliza, hablas de otras cosas, hablas en otro estilo. Yo sí veo que a día de hoy hay un interés profundo por mejorar la creatividad y la integración y la pertenencia de las personas, que va ligado a mejorar su vida. También hay una cosa muy interesante que es las nuevas generaciones que van entrando ya no van a vivir mejor que nosotros. Nosotros ya eso, al menos en esta zona, ya hemos vivido el tope de lo que vamos a vivir y ahora... Esto se ve que habrá otros cambios a futuro, dentro de 20, 30, 40 años, pero a corto plazo no van a vivir mejor. Y no están con esa idea, están con la idea de vivir no ganando más, sino vivir con mayor tranquilidad, conciliando más la vida familiar y la vida personal, teniendo más tiempo para los hobbies, teniendo el otro día, que hay un señor que se llama Baños, que ha escrito un libro aquí, que ponía blanco sobre negro, que en el Estado español hay 47 millones de población, 9 millones de perros. Y entonces los perros se han vuelto pues un elemento importante, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque dan compañía, porque te llenan en tu tiempo libre. O sea que la gente está buscando, hace 20 años o 30 años, los perros eran animales que los tenías en tu casa, en el caserío, para que cuiden, para que cacen, para que... Entonces, hay eso que antes era una necesidad, ahora se convierte en ¿qué hago con mi tiempo? ¿Vale? Con lo cual estas nuevas generaciones están buscando mucho qué hacer con su tiempo, qué van a hacer. Y entonces, ya el dinero, que sí es importante, ahora el teletrabajo es mucho más importante, el que tenga jefes o no tenga, cómo concilio la vida, qué libertad tengo para crear o no crear, cómo me ponen los objetivos. En el fondo, pues el hecho de tener objetivos comunes como hacemos nosotros, pues vamos a decir que agrada más que el tener objetivos individuales para que luego te midan exactamente cómo lo tienes. Con lo cual, yo sí veo que entre las pequeñas y medianas empresas
Y también veo que en la zona que yo más trabajo, que es obviamente aquí, en esta parte de Europa, hay un movimiento potente en intentar en esas pequeñas y medianas empresas en funcionar. También tenemos visitas de Estados Unidos y también tenemos visitas de Latinoamérica, ¿vale? En la visita de Latinoamérica hay conceptualmente mucha idea, porque hay, pero luego el entorno no ayuda. Claro, en un país, hemos tenido varias visitas, no quiero poner países, pero porque aquí hemos estado igual, aquí esto va evolucionando. Aquí hace 15 años, cualquiera que hacía una obra en su casa pedía que la factura fuese sin IVA, sin el impuesto. Y entonces era, bueno, pues me pagas, tal. Claro, cuando tú no pagas impuestos no tienes servicios. Cuando no tienes servicios, pues la educación, la sanidad, todo eso, empiezas a generar una bola y también nosotros, ya últimamente no, tengo que decir que últimamente no, pero hasta hace poquito, 2 o 3 años, yo decía que no había entrado en ninguna pyme a trabajar donde no había algo de dinero B para pagar a el comercial, el director de producción, un sobre a final de año. Claro, eso va desapareciendo. ¿Qué pasa en los países latinoamericanos cuando vienen? Que todavía esa estructura no está, o sea, tiene todavía déficit para... venían aquí y decían, todo transparente, pagar todos los impuestos, todo tal. Y entonces eso dificulta. ¿Cuál es uno de los primeros criterios del NER? Hacer las cosas bien, como corresponden, que nosotros llamamos eso ética, ¿vale? Y hacer cosas bien es, si yo te tengo que pagar, te pago con la seguridad social, te pago las horas, no te dejo hacer horas extras más que las que manda la ley, o sea, no hago ninguna trampa. Claro, pero si tu base es que tienes que convivir con la trampa, que más o menos tienes que convivir, porque no tienes más remedio, porque el entorno compite contigo con esa trampa, con lo cual, pues eso te limita el poder avanzar. No tienes el entorno, no lo tienes. Yo suelo poner un ejemplo a mí me sorprende cómo en Holanda, por ejemplo, los agricultores cogen pequeños, cogen lo que producen y en los carriles que están para llegar a las ciudades ponen una mesa, ¿vale? Y en esa mesa ponen los productos, pam, 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 ponen un cestito con cambios de euros, ponen una hoja con el precio de cada cosa y se van a casa. Lo ponen a las 8 de la mañana y se van a casa. Y vienen a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde y recogen lo que ha quedado de los productos y el dinero. Eso es que la cultura de esa sociedad te permite hacer eso. Eso lo haces aquí y va a haber gente que se va a llevar la fruta o las verduras sin pagar. Y algunos se va a llevar el cestillo del dinero, ¿vale? Claro, si vas más abajo es que necesitan el dinero porque si no, no pueden comer. Entonces, si no tienes la estructura para poder trabajar sobre ello, pues te va a costar más, te va a ir costando algo más. Entonces, sé que hay inquietud, porque hay inquietud, pero la aplicación, que ya estamos haciendo, porque hemos hecho algunas ya, ¿vale? Pero cuesta un poco, o sea, el entorno pues se tiene que preparar igual un poco para ello. Y luego en Estados Unidos ya es otra cosa, porque en Estados Unidos y tal en el mundo que vivimos ahora, yo diría que está muy o sea, con mucha ideología. Yo he estado cenando en Estados Unidos con un proyecto vasco, que íbamos a hacer una joint venture, íbamos a hacer con un proyecto americano, y era una familia, y el propietario me trajo a su padre. Su padre era de la vieja guardia, y no acabó la cena. No se enfadó conmigo, pero no acabó la cena, porque lo que le contaba, el hijo quería que le contase cómo trabajamos, y a él le pareció el comunismo puro y duro. O sea, lo identificó con una cosa y entonces le incomodaba. Tenía en su cabeza compartir bien, tal, pero le incomodaba totalmente. Con lo que yo creo que la cultura, así como en Canadá, parece que puede avanzar más, pero lo que es Estados Unidos todavía costará bastante. Hay un movimiento claro, este movimiento TIL, con Frédéric Laloux, con Corporate Rebels, que va, bueno, pues esas organizaciones más progresivas, está claro que se va haciendo una bola, ¿vale? Pero yo creo que tienen más oportunidades en lo que es. Porque es verdad que luego en Asia también, en Australia y tal, por ahí, están habiendo proyectos que van a organizaciones más progresivas, ¿vale? Que siendo más progresivas. Pero bueno, sin hacer un equilibrio salarial, sin hacerlo todo transparente, pero lo que hacemos nosotros, que yo diría que es de lo más radical que hay, ¿vale? Lo más radical que hay como sistema operativo, pues me parece que todavía tiene que haber unas bases para que eso pueda crecer. No sé si he contestado a lo que me has dicho. Muy bien. Xavi, sí, bien.
¿Qué te gustaría agregar? Algo que no hemos conversado y que crees importante y quieras compartir, si es que hay. Pues la verdad que como te he contado tantas cosas, no debería de pensar si... bueno, yo también diría otra cosa que sí creo que es interesante. Claro, esto parece, antes me has dicho, bueno, a ver, tú, ¿cómo sé libre al expresar lo que quieres, tal. Claro, va a parecer que estoy vendiendo, pero no quiero vender. Que quede claro que no quiero vender, ¿vale? No por... Pero es, hacer transformaciones es fácil cuando has hecho bastantes. Eso es uno. Hacer transformaciones uno solo, pues vas a encontrarte con que nadie te ha preparado para hacer esas transformaciones y se te va a complicar bastante. Se va a complicar bastante, ¿vale? Entonces yo creo que aunque todavía no hay mucha estructura para ello, te conviene estar cerca de otros que han transformado o colaborar mucho con otros, no porque tiene que ser un consultor, pero estar muy cerca porque no es un manual. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo me leo cómo pilotar un avión y estoy seguro que tardaré más o menos, yo no soy muy avispado en eso, pero sabré hablar del vocabulario y decirte lo que hay que hacer. Pero luego tú no te montas en un avión conmigo. Yo te digo, venga, vente con un avión, que ya me he leído todo esto, ya sé de lo que se trata, ya me lo han explicado. Ni no, ¿por qué? Porque te falta la base de la experiencia, de saber que cuando algo mueve, cuando un piloto se enciende, tal. Esto es lo mismo, para hacer una transformación, claro, el interpretar cómo se ha hecho una transformación es una cosa, el entenderlo es otra cosa, el tenerte que enfrentar a hacerlo, entonces ahí te conviene tener un entorno donde puedas acudir. No te digo ya que te ayude, sino que puedas acudir, que puedas tener a alguien con el que puedas, porque si no, hay, como en todas las cosas, como te empiezas a desviar, luego el corregirlo es muy difícil. O sea, el echar para atrás algo que has hecho todo transparente y que has empezado a trabajar, va a costar mucho. Antes te ponía el ejemplo de algún proyecto que antes funcionaba en base al estilo NER y ahora no, hay cosas que no ha podido quitar porque la gente no se las quita. Están ahí en un mix porque es difícil echar para atrás. Vale. Claro. Chávez, pues muchas gracias. Agradezco mucho. Eres un crack de la autogestión y con toda esta experiencia. Seguramente que me gustaría visitar NER Group en mi próxima visita para España y bueno, pues tienes mucho todavía que compartir y tus conversaciones son profundas, así que lo aprecio y agradezco mucho. Te agradezco a ti la paciencia que has tenido conmigo y ya sabes que estás más que invitado. Estaremos encantados cuando puedas de que vengas y que puedas ver las cosas buenas que tenemos y las cosas menos buenas. Qué cosas hacemos bien y qué cosas no van tan bien. Pero bueno, esto es un camino constante, ¿vale? Bien, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde estás activo? Si alguien quiere hablar contigo. Estoy activo en NER Group, ¿vale? Hay una página web de NER Group que estoy activo ahí. Estoy activo en Trebeki, ¿vale? Que estoy en Trebeki. Y estoy activo con nuestra amiga Dunia y con los Corporate Rebels, ¿vale? O sea que en las tres. Bueno, gracias Gracias a y ti. hasta Pancho. luego. Hasta Chao. luego. Bye. Chao. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes y por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos los episodios y también puedes escuchar en Spotify y en Apple este conversar.